Me gustaría recordar que el Día Internacional de la Mujer era originalmente the International Working Women's Day. Era una festividad realmente que celebraba justamente la capacidad laboral de la mujer y la integración de la mujer en el mercado laboral, una festividad de marcado sabor socialista, que posteriormente se convierte simplemente en el Día Internacional de la Mujer. Y las Naciones Unidas, para el Día Internacional de la Mujer del 2012, justamente el tema principal es el empoderamiento de las mujeres y la terminación definitiva del hambre y de la pobreza, especialmente femenina. Es pues en esta ocasión que hemos tenido la oportunidad de presentar estos dos documentales que ahora vamos a comentar. Y tenemos con nosotros pues un panel de ponentes bastante distinguido. Es realmente un gran placer para mí anunciar hoy en la mesa la presencia de Urvashi Butalia. Urvashi Butalia es la directora y la cofundadora de Kali for Women, que es quizás la primera editorial feminista de la India. Urvashi viene de un contexto de literatura. Ella estudió literatura en la Universidad de Delhi y posteriormente hizo su máster en estudios de Asia Meridional por parte de la Universidad de Londres. Ha trabajado posteriormente en medios editoriales y sus artículos y escritos realmente han aparecido en muchos periódicos de primera línea india, como The Guardian, The Statesman, Times of India, etcétera, etcétera. Su principal área de investigación ha sido en torno a la partición. Y de hecho, Urvashi Butalia tiene un libro que es seguramente uno de los libros más influyentes en el tema de los estudios de género de Asia Meridional. Me refiero al libro llamado La otra cara del silencio, que es un libro que trata de 70 entrevistas en torno a la violencia generada por la partición. Como digo, es un libro que se utiliza frecuentemente en las universidades para estudiar el caso de la mujer. Y como ha dicho muy a menudo Urvashi Butalia, la partición debería ser comparada con el Holocausto, en el sentido que fue una masacre de 1 millón de personas y en el sentido que todavía hoy en día muchos de los protagonistas de esta masacre, que afectó especialmente a muchas mujeres que fueron violadas están todavía vivos, y por lo tanto se trata de un episodio de historia viva. Es como digo, un privilegio tener a Urvashi Butalia con nosotros, y me gustaría pues un fuerte aplauso para nuestra ponente. Tenemos también con nosotros a Noni Venegas, y es también un placer muy especial porque se trata de una personalidad muy conocida en los mundos literarios de Madrid y de España. Ella es una argentina que, como dice ella misma, recorre la Argentina de cabo a rato. Es una expresión muy española. Es una viajera incansable, primero por Argentina y luego en el 1976 se exilia, y por motivos evidentemente de la desgraciadamente célebre dictadura en el país latinoamericano, y ella pasa primero a vivir en Barcelona, luego en París, y es especialmente en París en donde se empieza a desarrollar y a mostrar su vocación poética. Ella gana el premio Platero de poesía, y a partir de aquí marcha a España, y en España obtiene en 1986 el 6º Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. Ya instalada en Madrid, obtiene también la ayuda a la creación literaria del Ministerio de Cultura, y en 1994-1995 introduce, especialmente en esa institución española de tanto renombre como es el Círculo de Bellas Artes, un tema de cultura gay muy interesante. Se trata de el saber gay en el Círculo de Bellas Artes, junto con el poeta y traductor Mario Merlino. Se trata de más de 22 conferencias,
presentaciones del libro, piezas de teatro y diálogos con creadores. Otra actividad realmente muy importante, porque es un volumen de poesía que tuve la fortuna de consultar hace muchos años cuando salió, pero que ha sido realmente una antología de poesía muy entrañable, la que ella publica junto con Jesús Munarriz para la editorial Hiperión. Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española. Por lo tanto, muchas gracias, Noni Venegas, por estar con nosotros. Ella participó ya el 22 de febrero en un diálogo poético aquí en el Cervantes, y me gustaría también pues un fuerte aplauso para Noni Venegas por estar aquí. Tenemos finalmente, he llegado un poco tarde, no sé si os han llegado a presentar o no al inicio. Tenemos pues quizás, last but not least, evidentemente, nuestras 2 jóvenes documentaristas que nos han ofrecido estos documentales. En primer lugar, Arpita Singha, que es una directora de cine independiente que ha trabajado para la televisión, para distintas revistas, y que en los últimos 6 años está realmente concentrada en un gran abanico de temas sociales que van desde las cuestiones de género, educación, la sociología urbana emergente, tan importante en esta India contemporánea cuyas ciudades cambian tan rápido de estilo de vida. También, como hemos podido ver, ha tratado especialmente el tema de las mujeres musulmanes y del divorcio. Lo que hemos visto hoy, si no me equivoco, es simplemente un preview de un documental más largo, es lo que tenía de un documental más largo, y su último documental, que se mostró del 12 de enero en Doordarshan, en la televisión nacional india, tiene un título muy curioso que me llama mucho la atención y que se llama Men and the Art of Motorcycle Maintenance. Por lo tanto, también un fuerte aplauso para Arpita Singha. Y finalmente, presentar a Irene Salas me produce una especial satisfacción, porque Irene forma parte de la casa del Instituto Cervantes, está aquí trabajando con nosotros en los últimos meses, haciendo una labor incansable, junto a una persona que merece un gran aplauso, es Jesús Clavero, el que realmente ha hecho posible este encuentro. Irene Salas pues está como becaria de Cultura del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, pero evidentemente Irene Salas es mucho más que una simple becaria, y hoy ha demostrado lo que ya sabíamos, es su tarea como documentarista. Ella nace en Palma de Mallorca y nos encontramos con una persona singular porque tiene realmente una doble cultura. Ella es mallorquina de nacimiento, pero también es mexicana de sangre, porque su padre es mexicano, ha desarrollado su actividad en México, como hemos visto evidentemente en el documental, y ella ha estado en la Universidad Middlesex University de Londres, en la Cooper Union School de Arte en Nueva York y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en México. Es miembro de la The Photographers Company y ha participado en distintas muestras de arte, no solo en las Baleares, en la península, sino también en Londres, Nueva York y México. Muchas gracias, Irene, por ofrecernos este documental, y me gustaría pues ya un último aplauso para nuestra ponente, Irene Salas. Y quizás me gustaría pues empezar esta mesa dando la palabra a las documentaristas. Empezaremos por Arpita Singha y nos gustaría pues brevemente 5 minutos, 10 minutos nomás para expresar un poco sus 4 reflexiones sobre el documental que acabamos de ver. Muchas gracias. Well, as the disclaimer which very quickly passed, which I'm sure nobody read in the beginning, it said that it's just a promo for a feature-length documentary which is under production. I got interested in it because one of my very good friends was working on it as a thesis subject,
But having worked previously on gender and sexuality issues, Muslim women's issue for me as a woman of coming from a Hindu background, I should say, because I don't personally practice Hinduism, but coming from that sort of a background, I thought that it's a big elephant in the room and I should just stop thinking about why I should do it and just go and do it. So it very simply started like that, and now it's become a huge involvement. And with this promo, I am now trying to circulate it and start a dialogue and raise funds to make a feature-length film. So it should happen within the rest of this year, and by next year, hopefully, I should be back with the feature-length version of it. So that's really my thoughts on that. So, Irene, a few words from your side, and then we'll start the conversation. Bueno, hola. Sí. Pues creo que hay poco que decir porque básicamente ya lo habéis escuchado todo de ellas y más que nada pues decir que el documental se hizo con la intención de dar visibilidad a estos grupos de mujeres que viven aisladas fuera de cualquier tecnología que ahora utilizamos, con lo cual para nosotros, para Germán y para mí, era como darles protagonismo y darle valor a su trabajo, y también una forma de dar visibilidad a grupos de mujeres que son desconocidos y mostrar que los cambios son posibles y que la lucha es fuerte y es difícil, pero es real. Y son, dentro del panorama tan desolador que vive la mujer hoy en día, es un ejemplo de cómo, positivo para mí, de cómo estos pequeños pasos son reales y se van haciendo realidad. Sorry. So, Urvashi, would you like to join in? Thank you, Oscar. Please forgive me, I don't speak Spanish. It's one language I have always wanted to learn, but the Cervantes Institute came too late because I'm too old now. I don't have the time. But I have French and Italian, so I can understand about 60% of people speak slowly, but it's a little bit difficult. You know, I have several comments to make, some of which relate to the films and some don't. First of all, I wanted to say that about, let's say, 25, 30 years ago, when as feminists in Delhi we started to celebrate International Women's Day, or to use the occasion to raise certain demands of the state, we were out there alone in the streets. There used to be very few people who would join up with us, and we were desperate to get some media coverage, something that would actually make people aware that there was something going on here, because every year there was a new issue that we would take up as an issue that united women's groups across the political spectrum. And there was only 1 year in which the demonstration overlapped with the demonstration against Union Carbide for the Bhopal gas tragedy, but it was some years after Bhopal. And I remember that occasion, coming back from our Women's Day meeting to the Union Carbide meeting and trying to look for an auto rickshaw to go home, and there were still people straggling about, and suddenly the police became violent. And a whole lot of us, including me, were very badly beaten up, and we were in the papers the next morning, because there were lots of journalists still around, and they shot this thing on still cameras. And what struck me that time was the immediacy and closeness of gender-based violence, of the violence against women, which is forever lurking inside the minds of men, and which is so naturalized that you don't see it as an affront of women's human rights, something with both your films show in very different ways. You know, yours in a very direct way, in the way that the women are facing the violence, and yours in a very sort of oblique way, because you are touching on that violence, but there is a kind of humor that informs the way the women are talking about it, and the way the director has framed that promo. And I was very struck by both the films, and it reminded me very much of that moment. And it reminded me also of the fact that
violence against women has been one of the key issues of women's movements across the world. No matter where they are, it has been an issue which has remained, which was one of the issues that we started with, and it has remained a key issue. Over the years, we have learned much more about it. Because in the early days, it was really, attention was focused on violence within the home, domestic violence. But now you see the whole spectrum from the so-called private to the public, from the individual to the collective, from the home to the battlefield, and so on. So it has continued to remain an issue. Statistics seem to indicate that it has become much worse, but we don't know. But also what is remarkable, and again both your films bring that out, is the sort of continuing dedication of women's groups to address this really major problem, and what they offer in terms of solidarity, in terms of a space to listen, in terms of a sense of belonging, in terms of a sense of not being alone in facing this, you know, in giving women a voice. And I thought that, there is still the capacity to be moved. I found your film and the end shot when the women are massaging each other's backs and singing enormously moving. And it's the kind of thing that so beautifully encapsulates what the women's movement is all about in any part of the world. I mean, that could have been a scene from India. It could have. And especially the chapati type things that were being made, you would be forgiven for thinking this is a scene from India. And similarly, it's in Arpita's film, you know, just the sense of fun that the women have when they're talking about realizing what the men are doing and moving beyond that, but also their concern for their children. It's something that I think the women's movement has enabled women to at least come out and speak about that, and enabled women to at least kind of articulate that. So I thought that was also something very interesting about both films. And I thought also something that's very important about both films. We talk everywhere, at least we talk in the West, there's a lot of discussion about post-feminism and the fact that feminism is dead and it's being institutionalized, and actually young women don't really care about the sort of issues. And of course nothing could prove people more wrong than these two young women sitting here who have done these lovely films and who have done them not because these are fashionable subjects. It's very clear that the directors are actually deeply involved in the issues. So I think that there's also that, you know, so it's at many levels that these films enable us to raise a discussion about what's been happening in the movement, about how young people are entering the movement, what they see about the issues that still remain key issues, but on which reactions have over the years been changing and responses have been inspiring, and you can see the value and the sort of exponential value of what seem like small actions. You put together a group of, I don't know how many women there are in that group who are coming out and talking about their lives, but then you can see in the ways that they're talking how that is reaching out much further, and how it's actually beginning to touch on the lives of many more women than are actually involved. And that's very inspiring about both your works. So I want to thank you both for doing lovely things. Agradezco mucho las observaciones de Urpita, porque son las mismas que hice. Incluso le estaba comentando a Oscar, que lo tenía sentado al lado, y me estaba comentando algo de patriarcado, del Mahabharata y esto. Y para responder un poco a lo que proponía ella, yo creo que nuestra generación fue la generación que heredamos todo lo que fue lo de las sufragistas, la lucha, y le dimos forma al movimiento feminista gracias a muchas teóricas y mucha práctica. Luego vinieron nuestras hijas, que se rebelaron contra nosotras, que son las mujeres que ahora tienen 40 años, por ejemplo. Y luego vienen nuestras nietas, y tengo la alegría de decir que las nietas están de vuelta por la historia, porque realmente era lógico que una generación se rebelara, nuestras hijas, pero las nietas ya es una facilidad tremenda para entendernos con ellas. Y están armando, bueno, en España es una cosa impresionante lo que se está trabajando, y pequeños grupos, como vemos en la película también, porque no creamos que la situación en España es boyante.
Es decir, no es quizás tan opresiva como la que muestran las comunidades agricultoras de la película de Irene o la de la película de Arpita, pero también yo tengo unas estadísticas, pensé que era interesante, en las mujeres en el cine en España, que es un país del primer mundo y desarrollado, las acaban de dar ahora en diciembre pasado el Ministerio de Cultura un informe, Mujeres y Culturas, Políticas de Igualdad. Voy a dar nada más que las cifras. En el 25% de las películas realizadas por varones aparecen parejas que viven una situación degradada y degradante que se muestra con humor y es asumida por los personajes. O sea, mujeres en las cuales están verdaderamente en una situación degradada y sin embargo la cuestión es divertida para todo el mundo. Aparecen en el 28,5% de las películas personajes femeninos que sufren algún tipo de físico de violencia, puede ser psicológica o sexual, y es tratado de forma complaciente, casi en el 30% de las películas que se producen en España. Esto es importante. Y luego, la presencia de las directoras de cine en la última década en el cine español es escasamente del 10%. Las guionistas, que generalmente las mujeres somos las que escribimos, llegan al 15%. Y en producción solo alcanzan el 10% de las mujeres en total. O sea que creo que hay que hacer mucho. Esta es una mesa redonda sobre cine hecho por mujeres y ahí está la realidad, en España por lo menos. It's okay. For reminding us about the fact that this is a roundtable on cinema made by women, because in the excitement of seeing young women who have made films on subjects to do with women and violence against women or women's lives, you forget that they're actually filmmakers as well. You see them as activists, you know. And I was thinking as you were talking that I was very struck by the style of shooting. You know, in your film, you create the life of the person by focusing on all the little things which are not the person's face. Usually, talking heads, people having films which are largely built on testimonies, where you just have the face of the person, and after a while it gets very boring. But here, by the time you actually reach the person, you know a lot about her life and where she's living. And in Arpita's film, just the the overshot on the lanes of Old Delhi, and the change is happening down there. Something's happening in the street every time you get one of the women speaking, so you can see the life of the old city going on around them. And I love both of those things. And I was thinking I'm not a sort of film person. I don't know much about films, and it's a lay person's reaction, but both things struck me quite sharply. Bueno, yo sobre lo que habéis comentado, quizá diría que a mí me parece muy interesante cómo Concha, que es la promotora del grupo, empieza diciendo al inicio que ellos no se identifican, no se sienten feministas. Entonces ella empieza diciendo que no se sienten feministas, que no se identifican como feministas como grupo. Y a mí me parece muy interesante por lo que hablamos, porque estamos aquí, nos identificamos a lo mejor con el feminismo y también es interesante pensar en esa parte de población que en México decir que eres feminista está muy mal considerado, porque es lo que piensa mucha gente, que es feminismo igual a odio a los hombres. Entonces muchos grupos de mujeres que están haciendo un trabajo así, que yo lo considero feminista, no se identifican como tales. Y para mí eso es interesante porque yo estoy haciendo un máster en Barcelona sobre estudios de género y toda la teoría que doy es centralizada en Norteamérica o Europa y yo siempre he dicho que yo el feminismo lo conocí por ellas hace muchos años. Entonces también me parece interesante cómo hay grupos de mujeres que sin identificarse con la teoría feminista o con el grupo por otras cuestiones culturales de prejuicios que hay detrás de eso,
siguen haciendo un trabajo que es igualmente importante, interesante y que al final es lo mismo, ¿no? Es una observación muy interesante, sin duda alguna, esta de ser feminista sin declararlo, ¿no? Y también, what do you think, because now the topic of feminism or post-feminism or being, what do you think about what is being feminist? It's a very important point that Irene raises, because I was going to speak about the same issue. I have always lived a very privileged life as a woman, and my issues of feminism seem very trivial if you want to take them for the sake of comparison against the women whose issues I'm making films about today. So there is a strict difference between university education, which most of us have had access to, and actually living what that education is derived from. And for me, it's the best classroom, because I don't see filmmaking, the more I do it, as a one-way, bottom-down sort of, top-down sort of learning experience, where I am posing a camera at people and now they have to, it's not like a Spanish Inquisition. I feel like it is a two-way exchange, because I learn so much from people who, without using the 8-syllable words that I have access to by going to university, are actually living what I have no experience of beyond books and what I have read. So it's really an exchange rather than a one-way dialogue. And through that exchange, I think the most remarkable achievement, if I can aspire towards it, or I hope most of us aspire to, is to show a sense of solidarity, a continuum between a filmmaker of any background and the subject, who can be from a very different background, but there is something that they share. The humor that Urushi talks about, or is part of my personality, and I hope that it comes across, and I feel that's where I and the women over there connect. So it's a constant endeavor on my part to find the things that make these women like you and me, like the audiences, rather than what makes them victims. So that's the most important thing for me, to say that a divorce has already happened in their cases. Violence has already happened. The film is not about that. I don't get into gory details. Horrible things have happened to them. And I've tried to avoid using them in the film, though it would be the easiest thing to do, because that's not what the film is about. It's about coping. It's about life carrying on. It's about finding a sense of normalcy amidst all this chaos, and I think that's what drives us to make films and makes us human and makes us connect. So. A mí me gusta lo que tú has dicho, porque yo también tuve que hacer una antología de poetas españolas contemporáneas, de que mencionó Óscar, que va por la 4ª edición en 2008, sigue vigente, y me cuidé mucho, eso sale en el año 97, de utilizar la palabra feminismo. Pero, por puesto que estamos aquí en una audiencia y somos mujeres y los hombres son bienvenidos y nos van a entender, lo que hice fue utilizar una estrategia absoluta, acuñar un nuevo lenguaje dentro del feminismo. Es una antología absolutamente feminista, pero no tiene la palabra feminismo, y lo que hice fue adaptar teorías de hombres como Pierre Bourdieu, por ejemplo, un gran sociólogo, o de Susan Kirkpatrick, una hispanista norteamericana fantástica, y les di gato por liebre, en el sentido de que estoy desarrollando una teoría de cómo empoderar a las mujeres para conquistar el campo literario, y además denunciando las razones por las cuales había una invisibilidad, como dijo Irene, y no participaban y no participan, los índices de participación son mínimos, y de tal forma que se lo tragaron y funciona hasta hoy. La siguen editando. Y lo que sí que puedo decir, que entre esas estrategias, lo que yo siempre digo, nos hace falta legitimación, nos hace falta una genealogía de mujeres que nos dé confianza. Puedo decir que sale mi antología en el año 97, vuelve a hacer la 2ª edición en el 98, y ya en el siglo XXI, por primera vez en la historia de España, los premios nacionales de poesía tienen 100 años, todo el siglo XX. Recién en el XXI, a partir de mi antología, en lo que va de este siglo, llevamos 4 mujeres
lo cual es un milagro, porque entendieron todas, desde las más viejas, que no querían saber nada con el feminismo, que serían mis madres, hasta las que tenían en ese momento 30, que ahora tienen 40, que tampoco querían saber nada. Pues están todas reunidas ahí, y yo lo que digo es que hay que cambiar el lenguaje. No hay que seguir utilizando el lenguaje de nuestros comienzos, de nuestras teorías. Acuñar algo diferente, más refrescante y que cuele, que pase. Estrategias de empoderamiento, eso es lo que yo le llamo. Interesante esta estrategia de cambiar de lenguaje, ¿no? To change the way we speak about feminism, maybe, after all these years. And I don't know, maybe you would like to comment something, Urvashi, but I would like also to point one thing that has struck me, and that you mentioned actually by passing, and I think you also refer a little bit. It is actually increasing the violence against women, because I don't know, I mean, that would be really worrying to me if that's the case, no? What do you think? And again, how we can change all those strategies? If it is increasing, why? What is the solution? Yeah, microphones always defeat me. Always defeat me. See, I think it's very difficult to say whether it is actually increasing or it is more visible. That is the thing that women, feminists, people concerned about violence against women have been grappling with all these years. If you look at the statistics on rape in India, you will see that from the 70s on, the number of rapes has gone up hugely, hugely. But also, so has the rate of convictions, which has gone up from 3 to 4% to 27 is what they say now. It's not the rate of convictions, it's the rate of cases that are actually settled. They don't always result in convictions. The number of dowry deaths has gone up hugely. We don't really know that whether this is because they were always happening and not being talked about, whether now women are more empowered to come and report rape cases. But the fact is, violence is visible in many different forms. And I think that is also due to many of the changes that we have had in our lives and in the economy and in society and so on. For example, even though the scale is not huge, you see more urban women coming out to work in new kinds of jobs at odd times of the day, which obviously makes them more vulnerable to violence in our cities, which do not have decent transport systems, especially women-friendly transport systems. So you get to hear much more of it. So I'm not sure whether that is, on the question of feminism, I would say actually, I call myself a feminist quite happily. I love it. It's as real to me as breathing. But I'm actually delighted if people don't call themselves feminists, but if they if they live feminism, I don't think it matters really what you call yourself. And I think labels are only as enabling or as empowering as you want them to be. And the word feminism, because it comes from a particular history in the West, in countries like ours, I imagine in Argentina, I imagine in other places, it carries a history that we do not necessarily wish to own. It carries a history also of colonialism. The early feminists, for example, American, British feminists, were not opposed to empire. They were quite sympathetic of the British colonial project in India, for example. Do I want to ally with them? Obviously not. But so, in a sense, I think you're quite right that we need to coin a new language, just as we need to look at how gendered language is and need to find ways of dealing with that. But I think it also doesn't really matter if women don't call themselves feminists. And to me, actually, both of you, regardless of whether you, like the women you work with, regardless of whether you call yourself feminist or not, I would say that you have a very strong feminist sensibility, and it comes through in the empathy with your subjects when you're shooting, because you can see that the director is not somebody, or the person behind the camera, if it's you, is not somebody who's totally hostile to or removed from. You stay with the women, you let them express what they're doing. The camera is almost sympathetic when the woman is weeping. You can feel that. And I imagine you would do the same with a man.
if you were shooting a man. If either your subject was male and not female, I think you would have the same empathy. And to me, that's feminism, which doesn't differentiate between. Sí, me gustaría decir que el tema de la violencia hacia la mujer en España, por ejemplo, los últimos índices que decían que hubo un momento en el cual se habló de una epidemia, ahora están debajo del índice de epidemia, pero creo completamente, estoy de acuerdo con lo que opinaba Urvita, que era debido a la invisibilidad. Las mujeres no denunciaban, por ejemplo, está claro en la película de Arpita, que también en la India, cuando dicen ahora no tengo miedo de ir a la policía, y lo mismo en la película de Irene, es decir, ¿por qué hacen falta esos talleres, esa educación? ¿Por qué hace falta esa preparación para que no tengan miedo de realmente denunciar la violencia del compañero? Yo creo que existía antaño, y salvo algunos spots del mundo como México, ahora en este momento lo que está pasando en Ciudad Juárez, bueno, hay noticias positivas, se deben a los cárteles de la droga, son cuestiones de poder, las mujeres están entre medio como un arma de guerra, eso está bastante trabajado actualmente, el arma de guerra de utilizar a las mujeres en la violación, el secuestro, la muerte, etc., entre diversos clanes. Y por lo que hace al tratamiento de la película que han hecho ellas, me encantó por una parte el humor de Arpita, que eso pone una distancia, esa ironía en la película, y al mismo tiempo la manera de trabajar las emociones en la película de Irene, porque le comentaba a Óscar, no puede haber una mejor actriz que una persona como esta señora que estaba contando el intento o los abusos de su hermano. Realmente me pareció conmovedor, pero sin golpes bajos, como sería una puesta en escena de Hollywood o de Bollywood. Hay un respeto por la persona y hay un momento en que la cámara corta cuando tiene que cortar. No se solaza, no se regodea para conmovernos con esa miseria. Realmente me pareció 10 puntos. Bueno, yo diría que también me gustaría decir que mi documental no lo he grabado yo sola y me acompañó un hombre que él grabó conmigo todas las imágenes, o sea, no sé cuál imagen grabé yo ni cuál grabó él, los dos lo hicimos con la misma intención y la misma sensibilidad y la misma preocupación. Incluso cuando estábamos buscando financiación para el proyecto, en muchos centros feministas nos negaron el derecho a recibir una ayuda porque iba con un hombre. Y eso también es como una piedra más en el camino de nosotras mismas, ¿no? De decir que también hay hombres que incluso son más feministas que nosotras a veces y que eso también pasa, que es una realidad que está ahí, ¿no? Y también quería mencionarla porque él no está aquí porque está muy lejos, pero también lo ha hecho conmigo. Gracias.